Bueno, a mí me gusta dividir embriología en embrión uno y embrión 2. En embrión uno vamos a ver qué pasa desde la primera semana hasta la concepción, ¿sí? Hasta que nazca nuestro producto, en este caso que es embrión, luego feto y luego ya un neonato. Y en embriología 2 vamos a ver netamente cómo se desarrollan los aparatos y sistemas que tiene el embrión, ¿sí? Y el feto en este caso. Ya hablamos un poco más de periodo fetal allí. Pero ahora mismo nos concentramos netamente en el desarrollo a grandes rasgos, ¿sí? Bueno, nos adentramos a esta zona, más o menos. ¿Alguien me puede decir dónde creen que estamos, anatómicamente hablando? Ya sé que no vieron todavía anatomía, pero ¿dónde más o menos piensan que estamos? A ver, ¿nadie? El chat no puedo leer. Creo que escribieron algo, pero no puedo leer. Bueno, les digo, ¿sí? Estamos en la cabecita, ¿sí? Lo que es la cavidad encefálica o netamente el encéfalo, ¿sí? Acá tenemos el cerebro y varias estructuras anatómicas que iremos viendo más adelante que están entre los dos hemisferios del cerebro, ¿sí? Lo que a mí me interesa es esta estructura de acá, que es el hipotálamo, y esto de acá, que es la hipófisis, ¿sí? Vamos a ver para qué sirve todo esto, ¿sí? Si ponemos una imagen un poco más caricaturizada, vamos a ver el hipotálamo unido a la hipófisis gracias a un tallo, ¿sí? Ahora, tengan en cuenta que la hipófisis tiene un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, ¿sí? Cada uno tiene diferentes hormonas, ¿sí? Ahora, lo que a mí me interesa en sí es el lóbulo anterior en este caso, ¿sí? Bueno, vamos a ver que tenemos dos hormonas importantísimas que son la FSH y la LH, ¿sí? Que se sintetizan donde acá en el lóbulo anterior o también conocido como adenohipófisis. Estas hormonas tienen muchísimas funciones importantes en lo que es el ciclo reproductivo o el ciclo ovárico o ciclo endometrial femenino, ¿sí? Bueno, la FSH, ¿qué hace? Desarrolla los folículos que estuvimos viendo en la clase pasada en gametogénesis y fomenta la producción de estrógenos. Y la LH, en realidad, bueno, acá les explico después de esto. Bueno, la LH, ¿qué hace? Produce la ovulación y fomenta la producción de progesterona. Ahora, una cosa, en realidad estas hormonas no están tan aisladas, ¿sí? La LH en realidad también tiene su contribución en la producción de estrógeno y la FSH también tiene su contribución en la producción de progesterona. Pero de momento vamos a dejarlas así, ¿sí? No nos vamos a complicar, eso van a ver con mucho más detalle cuando den, en este caso, sistema endocrino, ¿sí? En histología y aparato reproductor femenino también en histología. Bueno, ahora, ¿cómo funciona esto? Ok, vamos a ver que tenemos influencias, obviamente, de la corteza, ¿sí? Del cerebro, una influencia de los nervios superiores que van a ir ¿dónde? Hacia el hipotálamo. Y el hipotálamo va a liberar esta hormona que se llama GnRH hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Quiénes son mis gonadotropinas? La LH y la FSH, ¿sí? Bueno, que son liberadas por quién? Por la hipófisis. Luego en el ovario se van a liberar más hormonas, ¿sí? En este caso estrógeno y progesterona, que son las hormonas ováricas que tenemos acá, que van a ejercer una retroalimentación positiva. ¿Qué es una retroalimentación positiva? Quiere decir que a medida que más hormonas se liberen en el ovario, esto va a causar ¿qué cosa? Que se liberen más hormonas por la hipófisis. Pero tengan en cuenta que en determinados momentos del ciclo vamos a tener la secreción de inhibina que hace justamente lo contrario, una retroalimentación negativa, es decir, les repito, ¿sí? LH y FSH aumentan muchísimo, se están secretando muchas, entonces, ¿qué pasa? Las hormonas del ovario van a decir, y bueno, que siga, que se secreten más todavía. Pero la inhibina que va a decir, che loco, deteneme esta producción ya, mucha FSH, mucha LH, vamos a quitar esto que ya no se produzca más, ¿sí? Cómo esto está regulado por medio de centros superiores que son la corteza cerebral y el hipotálamo. Bueno, ahora, ¿qué es el ciclo ovárico? Se trata de la maduración del ovocito, ¿sí? ¿Dónde? En la pubertad. Pasa de ser uno primario a uno secundario como ya hemos visto. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, primero hay un crecimiento, obviamente un crecimiento de tamaño y una diferenciación del ovocito primario a secundario. Recordemos que el ovocito primario estaba estancado
en el estadio de diploteno, ¿sí? Que es la profase 1 o profase de la meiosis 1, ¿sí? Que todo el mundo marcó bien en su examen. Genial, eso me encantó. ¿Y qué pasa? En la pubertad esto va a pasar a la meiosis 2 y va a estar estancado ¿dónde? En la metafase 2 de la meiosis 2, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa? Va a haber proliferación de qué cosa? Las células foliculares, ¿sí? Las células foliculares van a estar mediadas, o sea, su proliferación va a estar mediada por la FSH. La FSH es en este caso la hormona folículo estimulante, ¿sí? Su nombre ya te dice todo. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que el folículo madure. Y se va a formar la zona pelúcida junto con, en este caso, las células de la teca, ¿sí? Cosas que ya hemos visto en gametogénesis, pero acá volvemos a repetir, ¿sí? Luego, acá esto ya es un concepto nuevo, la ovulación. ¿Alguien acá sabe? Ya sabemos que el ciclo menstrual en sí es de 28 días, por si no sabían, aclaro. Y ¿alguien me dice en qué día de estos 28 días ocurre la ovulación? Digan por el micrófono porque no tengo chat. Nadie. No les creo. Bueno, ok. La ovulación ocurre a la mitad del ciclo, ¿sí? En el día 14. Va a ser nuestro punto de antes y después, ¿sí? Para definir dos etapas muy importantes. ¿Qué pasa en la ovulación? Aparece el estigma, ¿sí? En este caso, ¿qué es el estigma? Es la producción de qué cosa? Del líquido antral que ya hemos visto en lo que es gametogénesis. ¿Qué tiene el líquido antral? Tiene muchísimo estrógeno y está rodeado por la corona radiada. Si este líquido protruye, va a romper la corona radiada y se va a expulsar el ovocito, ¿sí? Bueno, y vamos a ver que esta ovulación es consecuencia de qué cosa? De un pico de LH, ¿sí? La LH llega a su tope de producción y va a producir qué cosa? La ovulación en el día 14. Y vamos a ver, como ya les mencioné, el ovocito va a estar en estado diploteno, pero en la metafase 2. ¿Y qué son expulsadas? O sea, ¿qué capas del ovocito, o sea, del folículo son expulsadas? Son la membrana, la zona pelúcida y la corona radiada. Si recuerden que las células de la teca son, o más bien es en realidad tejido conjuntivo y se queda allí en el ovario. Bueno, luego, ¿qué pasa? Donde estaba el ovocito queda algo. Ese algo se llama cuerpo lúteo, ¿sí? El cuerpo lúteo se va a formar gracias a la hormona luteinizante, que es la LH. Así que ya saben, ¿qué secreta la hipófisis? FSH, que es folículo estimulante para desarrollar el folículo, y LH, luteinizante, que es para desarrollar ¿qué cosa? El cuerpo lúteo. Y luteinizante, el lúteo viene de amarillo, así que como pueden ver todo esto es amarillo. ¿Por qué es amarillo? Por el enorme metabolismo de lípidos que vamos a tener en la zona, ¿sí? ¿Cómo se forma el cuerpo lúteo? Está conformado por células de la granulosa que no fueron expulsadas y células de la teca que se quedaron, ¿sí? Y decidieron diferenciarse a qué cosa al cuerpo lúteo. Bueno, el cuerpo lúteo puede ser de dos tipos, puede ser de menstruación o de embarazo, depende de lo que ocurra. El cuerpo de lúteo de la menstruación degenera cuando a los 10 a 12 días y después se forma el cuerpo albicans. Y el cuerpo lúteo de embarazo va a madurar gracias a la gonadotropina coriónica humana que va a ser secretada por qué cosa? Por el sincitio trofoblasto, pero eso ya hablamos de fecundación, ¿sí? Ojo, cuando hablamos de embarazo hablamos de fecundación. Bueno, y va a degenerar cuando a las 20 semanas aproximadamente y va a ser reemplazado por la placenta. Bueno, ¿para qué sirve el cuerpo lúteo? Para dar nutrición, en este caso, a el ovocito que ya ha sido fecundado, ¿sí? Ojo, 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 ojo con eso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando es embarazo, ya estamos hablando de que en este caso tenemos a un ovocito fecundado que se quedó donde en el útero, ¿sí? Por eso es que queremos que se prolongue la vida de este cuerpo lúteo, ¿sí? Y por eso se forma el cuerpo lúteo de embarazo que está siendo en este caso mantenido por qué cosa, por la gonadotropina coriónica humana. Pero más adelante, ¿qué pasa? El embrión no se queda como embrión, va madurando, ya es un feto, ¿sí? Y cuando es feto, ya en este caso el cuerpo lúteo ya no da, es muy chiquitito para mantenerlo nutrido, entonces se lo reemplaza con la placenta.
Bueno, ahora, hablando ya del ciclo menstrual, vamos a ver que se divide en dos etapas. La etapa proliferativa y la etapa secretora. La proliferativa, el endometrio se prepara para qué cosa, para la implantación, y en la etapa secretora que va a pasar, se expulsa el ovocito secundario o, depende, ¿sí? Se puede expulsar el ovocito secundario o también se puede, en este caso, dejarlo allí, pero ojo, se lo deja allí, pero digamos que se inhibe todo lo que sea la contracción del músculo uterino para que se quede, ¿sí? Esto solamente ocurre cuando hay embarazo. Así que la etapa proliferativa pasa sí o sí, pero la etapa secretora, que es la que ocurre después de la ovulación, depende si hay embarazo o si no hay embarazo, ¿sí? Bueno, ahora, esto es lo más importante de esta clase. Quiero que se sepan de memoria esto, ¿sí? Pero de memoria. ¿Está bien? Quiero que sepan los días, los puntos clave y cada uno de estos, ¿sí? Cada uno de estos. Se les va a preguntar ahora en embriología, se les va a preguntar en femenino, en esto, se les va a preguntar en fisiología, se les va a preguntar en clínica médica, se les va a preguntar en la residencia, en gineco, siempre se pregunta esto, ¿sí? Bueno, ok. Vamos del día 1 al día 14, ¿sí? En el día 1 el ciclo empieza con la menstruación, ¿sí? No es que termina con la menstruación, no, empieza. Del día 1 al día 4 aproximadamente está la menstruación, ¿sí? Bueno, en donde como pueden ver tenemos todas estas hormonas muy bajitas, ¿sí? Fíjense primero en la FSH y en la LH, ¿sí? Como pueden ver, la FSH y la LH van allá a su ritmo y antes del día 14 ¡pas!, se provoca este pico, ¿sí? Fíjense más bien en el pico de la LH, ya que la LH cuando llega a su pico, ¿qué pasa? Provoca la ovulación. ¿Qué quiere decir la ovulación? La expulsión, en este caso, de el ovocito con la corona radiada, ¿sí? Ahora, fíjense que del día 1 al día 14, nuestro ovocito que fue madurando, ¿sí? El folículo en sí, acá fue un folículo primordial, después fue un folículo primario, secundario, acá un folículo maduro y pasa, se expulsó, ¿sí? Eso es por parte de la FSH y la LH, que una vez que llegan a su pico acá en el día 14 van a ir, en este caso, decreciendo, ¿sí? Hasta llegar nuevamente a cero. Ahora, ¿qué pasa? También tenemos otras hormonas que son producidas por el ovario, ¿sí? Que son la progesterona y los estrógenos. Bueno, cada una tiene su función. El estrógeno básicamente, ¿qué hace acá? Del día 1 al día 14 va a desarrollar todo lo que es, por ejemplo, el desarrollo de las mamas, el desarrollo de los cilios de las trompas de falopio y en sí va a preparar todo el ambiente para que madure bien el ovocito, ¿sí? Luego, la progesterona, si se dan cuenta, solamente se secreta después de la ovulación, ¿sí? Después de la ovulación recién lo que tiene su incremento acá. ¿Qué pasa con la progesterona? La progesterona va a, en este caso, mediar lo que es todo el desarrollo secretor del endometrio. Es decir, que se produzca más glucosa, en este caso, que se revista de moco todo lo que es el epitelio y en este caso se desarrollen todas las glándulas endometriales que ya hemos mencionado hacia grandes rasgos en lo que es histología esta semana, ¿sí? Así que ya saben, tengan bien en cuenta cuándo se produce cada hormona, cuándo es su pico, ¿sí? Y dónde, en qué etapa predomina una o en qué etapa predomina otra. Por ejemplo, del día 1 al día 14 va a predominar qué cosa, en este caso LH. Del día 14 al día 28 FSH, esto con respecto a LH, ¿sí? Y esto es lo que quiero que sepan muy bien, del día 1 al día 14, que hay más estrógenos, ¿sí? ¿Y qué hay más del día 14 al 28? Progesterona, ¿sí? Y ojo, otro detalle que ya se llegó a preguntar en embriología. No correspondía al tema, pero igual se preguntó, no sé por qué. Cuando decrece la concentración de progesterona y estrógenos, por más que en este gráfico no se vea, ¿qué pasa? Cuando decrecen estos dos, van a aumentar nuevamente FSH y LH. Eso vamos a ver netamente, ni siquiera en aparato reproductor femenino, vamos a ver más en fisiología eso, pero básicamente quiero que anoten bien esto. Cuando decrece progesterona y estrógeno, aumenta FSH y LH. Bueno, esto es por parte de este esquemita, este gráfico. ¿Alguien no entendió? Bueno, seguimos.
Ok, nuevamente tenemos las fases y tiene que saber lo más importante de cada una. En la fase menstrual, ¿qué ocurre? El endometrio se va a dividir en uno basal y otro funcional. Y uno va a sangrar y se va a desprender. En este caso el funcional es el que va a sangrar, va a haber vasoespasmo, va a haber vasoconstricción, va a haber necrosis del tejido y se va a desprender. Luego, en la fase proliferativa, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una predominancia de qué cosa? Estrógeno, ¿sí? Y el aumento de las glándulas. En la fase luteínica va a ocasionarse el pico de LH y la formación del cuerpo lúteo, y este puede o degenerar o proliferar. Va a degenerar en este caso si no hay fecundación, va a proliferar si hay fecundación. Y en la fase isquémica va a haber qué cosa? Necrosis del cuerpo lúteo y se va a formar qué cosa? El cuerpo albicans, ¿sí? Recuerden que en este caso si hay embarazo, la fase isquémica ya no existe, ¿sí? Tengan muy en cuenta eso. Bueno, ¿cómo se produce el sangrado de la menstruación? Es por culpa de la arteria espiralada, ¿sí? Que es rama de quién? La arteria arcuata, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Esta arteria es la que se desprende, ¿sí? Se desprende junto con quién? Junto con el endometrio funcional, ¿sí? Se va a desprender toda esta capa, como pueden ver, acá tenemos la arteria espiralada, está en forma de espiral, y todo esto que ven acá se va a desprender. Básicamente, todo esto que es la capa funcional, como pueden ver, esto es lo que se genera gracias a, ¿qué hormona? Gracias a los estrógenos, ¿sí? Recuerden que los estrógenos, ¿para qué sirven? Para preparar, en este caso, al útero para el embarazo. Y todo esto de acá se produjo gracias a ellos. ¿Y qué pasa? No hay embarazo, no hay fecundación. En este caso, todo esto fue al pedo y se tiene que desprender, ¿sí? Por eso el dolor, obviamente yo no sé qué tanto duele, pero la menstruación duele, al menos eso me comentaron, porque implica, en este caso, el desprendimiento de una arteria, ¿sí? Las arterias son gruesas y por eso generan mucho más dolor. Cuando uno, por ejemplo, se corta las venas, no va a sentir tanto el dolor, va a sentir netamente el sangrado nomás. Pero las arterias sí implica mucho dolor por todas las capas musculares que tiene. Y así es como se ve en la histología del cuerpo lúteo. Como pueden ver, recién se acaba de sangrar y en este caso se está produciendo el cuerpo lúteo. Y el cuerpo albicans se ve así. Esto les pongo nomás para que tengan de dato, pero no se les va a preguntar ahora. Se les va a preguntar recién en aparato reproductor femenino. Bueno, y ahora, unas cosas que quiero que tengan bien en cuenta. Acá tenemos un poquito de anatomía, lo que es en este caso el ovario, la trompa de falopio y el útero. Quiero que sepan bien dónde ocurre tanto la fecundación como la implantación. La fecundación ocurre en la ampolla de la trompa uterina. Es decir, acá se libera lo que es el ovocito, va viajando, va viajando, va viajando. Y acá, en esta zona, es donde se encuentra con el espermatozoide, ¿sí? Acá tenemos al espermatozoide junto con el ovocito, ¿sí? Se encuentran en esta región de aquí y allí es donde ocurre, ¿qué cosa? En este caso, la fecundación. Y fíjense que la implantación ahí ocurre en la pared del útero, ¿sí? Porque ellos dos se fusionan acá, pero van viajando a la vez que van madurando y finalmente llegan hasta acá, hasta el útero, ¿sí? Así que sepan bien la diferencia entre dónde ocurre la fecundación y dónde ocurre la implantación. Y bueno, la fecundación implica la reacción acrosómica. Esto quiere decir que el acrosoma del espermatozoide, como ya hemos recordado, tiene ciertas enzimas, ¿sí? El espermatozoide lo que va a hacer viajar y va a atravesar las células de la granulosa, va a llegar hasta la zona pelúcida, va a liberar las enzimas acrosómicas, va a destruir la zona pelúcida y va a poder atravesar la membrana, va a fusionar su membrana junto con la del ovocito y va a poder liberar su pronúcleo y fusionarse con el pronúcleo del ovocito y finalmente ya volver a constituir un núcleo con 46 cromosomas o 23 pares. Recordemos que el espermatozoide maduro solamente tiene 23 cromosomas, lo mismo pasa con el ovocito secundario, ¿sí? Solamente tiene 23 cromosomas. Acá se fusionan ambos núcleos y tenemos al núcleo del cigoto ya con 46 cromosomas, ¿sí? ¿Hasta acá todo el mundo me sigue? Bueno, luego vamos a ver ya la maduración, ¿sí? Tenemos un cigoto, después tenemos la mórula, después tenemos el blastocisto, ¿sí? El cigoto es en sí una célula nomás,
La mórula ya son 16 células, esto sería una mórula, por ejemplo, en desarrollo son 16 células acá rodeadas. Y el blastocisto ya tiene partes, ¿sí? Que son el embrioblasto y el trofoblasto. El embrioblasto va a dar origen a lo que es el embrión y el trofoblasto va a dar origen a lo que es la placenta. Y el trofoblasto se divide a su vez en un citotrofoblasto y en un sincitiotrofoblasto. Y tengan en cuenta muy bien este de acá, ¿sí? Así que ya saben, cigoto, después tenemos en este caso, una etapa de dos células, que cada célula en sí, cada núcleo, se lo conoce como blastómeros, y así vamos, 4 células, 8 células, en 16 células lo conocemos como mórula, y finalmente acá tenemos al blastocisto, así que tiene el embrioblasto acá por dentro, y el trofoblasto acá que lo rodea, ¿sí? Bueno, y ahora, en cuanto al blastocisto, vamos a diferenciar muy bien sus partes, ¿sí? Tenemos el blastocele, el trofoblasto y el embrioblasto. El blastocele es esta parte de acá, el líquido, que es derivado de ¿qué? De la zona pelúcida. El trofoblasto va a dar origen a la placenta y el embrioblasto dará origen al embrión, ¿sí? Acá sepan bien sus partes. La cavidad del blastocisto está repleta de líquido y eso de ahí es un derivado de la zona pelúcida, ¿sí? Bueno, después ocurre la implantación. Ya hablamos de fecundación que ocurre en la ampolla. Ahora hablaremos de implantación que ocurre ¿dónde? En el útero, ¿sí? Bueno, acá quiero que tengan en cuenta la diferencia entre estos dos, ¿sí? En especial el sincitio trophoblasto. Bueno, vamos a hablar de los dos, ¿sí? El citotrofoblasto, como pueden ver, es esto de acá. Esto azulito, que está pegadito ¿a quién? Al embrioblasto, ¿sí? El citotrofoblasto tiene los límites bien definidos de sus células, ¿sí? Acá hay una, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. Genial. En cambio, el sincitio trophoblasto, ¿qué es lo que pasa? Es una masa erosiva, ¿sí? Es altamente invasivo. No se ve acá bien los límites celulares que existen, ¿sí? Lo único que quiere el sincitio trophoblasto es colarse acá en el útero, atravesarlo y poder implantarse, ¿sí? O sea, toda esta pelota que ven acá, todo esto de acá, vamos a tener que meterlo, ¿sí? Acá en el útero. Y ojo, pregunta clásica de examen y lo que más se suele preguntar en este capítulo. ¿Cómo se llama el epitelio del útero? ¿Cómo se llama el epitelio del útero cuando ocurre la implantación? Se llama deciduo, ¿sí? Es en pocas palabras un epitelio uterino altamente especializado para recibir, en este caso, ¿cómo se llama esta escultura? ¿Alguien se acuerda? El blastocisto, ¿sí? Tengan en cuenta el blastocisto, ¿sí? Las tres partes, citotrofoblasto, sin citotrofoblasto conforman al trofoblasto, ¿sí? Después tenemos acá al embrioblasto y al blastocele. Sepan bien diferenciar estas partes, ¿sí? Les repito, blastocele, el líquido interno, después el embrioblasto acá, y junto al embrioblasto tenemos al citotrofoblasto. Y por encima del citotrofoblasto tenemos al sincitiotrofoblasto. Bueno, y acá tenemos netamente un resumen de lo que estuvimos viendo, de lo que ocurre desde el día 0 hasta lo que es el día 7, que es cuando en este caso ocurre la implantación, ¿sí? Y todo esto de acá ocurre netamente en la primera semana del embarazo y recordemos que son 40.